Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. En la ciudad de Lungmen, estaba ocurriendo un determinado acontecimiento. Gracias al departamento de guardia de Lungmen, las noches en Lungmen eran tranquilas. Bajo el tranquilo cielo oscuro, la gente disfrutaba del ocio, el entretenimiento y la seguridad. Pero para el LGD, los negocios continuaron como de costumbre. En un determinado distrito de almacenes, se estaba librando una batalla silenciosa. Los disparos iluminaron la oscuridad mientras se desarrollaba un tiroteo. Una frente a la otra, dos mujeres se escondieron tras un refugio mientras las balas alcanzaban su posición. Solo por el sonido, ambos bandos emplearon silenciadores para asegurarse de que los civiles no oyeran su combate. Aunque el ruido era más bajo de lo habitual, los destellos cegadores y la dirección de los disparos marcaban las posiciones de los combatientes ocultos. Se intercambiaron miradas y se produjo una conversación silenciosa. Una vez que el fuego de artillería se debilitó, el líder de la operación hizo una señal a los soldados que estaban detrás de ellos para que ametrallasen al enemigo. Se abrió una pequeña ventana de oportunidad, que las fuerzas del LGD aprovecharon. Mientras dos grupos proporcionaban fuego de cobertura, dos equipos de vanguardia flanqueaban al amparo de la oscuridad. Maniobrando en la oscuridad del depósito de suministros, los dos grupos de flanqueo se cerraron sobre los mercenarios restantes. Cuando los equipos de apoyo se retiraron para ponerse a cubierto, los mercenarios abrieron fuego en su dirección. Una vez que la atención se alejó de ellos, los equipos que los flanqueaban se abalanzaron sobre ellos. Chen saltó detrás de los mercenarios. La distracción fue suficiente para que se acercara y comenzara a enfrentarse a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo. La jefa de la unidad de inspección especial atacó con el puño a las filas de mercenarios, ganando tiempo para que el resto de los dos equipos los alcanzaran. En medio de ellos, Chen hizo girar su espada envainada y les arrancó las armas de las manos. Rápidamente recibió refuerzos cuando una chica que empuñaba un escudo triangular embistió las espaldas de tres enemigos y los aplastó contra el suelo. «Oh sí, detrás de ti», advirtió Chen. Oshiguma se dio la vuelta y apuntó con su escudo, mientras el mercenario que estaba detrás de ella blandía su espada. Se oyó un fuerte estruendo entre el escudo y la espada, y luego otro miembro del grupo de trabajo de LGD lo pateó a un lado. Los dos últimos equipos los alcanzaron después de medio minuto de caos y el grupo de trabajo reagrupado acabó con los mercenarios. Amenaza neutralizada. Envíen al resto, informó Oshiguma. Las fuerzas del LGD que habían cerrado el almacén de construcción se movilizaron rápidamente para asegurar el resto de las instalaciones. En cuestión de minutos, el lugar fue registrado y los sicarios arrestados. Pronto, trajeron a un hombre corpulento ante Chen. Vestido con traje, oliendo a puro y portando un exquisito bastón, no cabía duda de quién era. «Esta es tu única oportunidad de hablar conmigo antes de que te envíe interrogatorio, así que te sugiero que hables con prudencia». Chen miró fijamente al rico gerente del almacén. El hombre no respondió. «No. ¿No vas a explicar por qué mercenarios contratados nos dispararon después de que les pedimos que investigaran el establecimiento? No puedes detenernos». Chen levantó una ceja. «Arréstenlo. Quiero saber todo lo que sabe. Interroguen también a los mercenarios. Por si acaso saben algo». Los guardias que sujetaban al hombre lo saludaron y luego lo empujaron en dirección al transporte de seguridad. «Es un almacén muy grande. Nos llevará un día o dos revisarlo todo», señaló Oshiguma. El edificio era enorme y, además, contenía mucho material. Se estaban registrando las oficinas y se estaban recopilando los registros. Se había marcado la ubicación y se habían buscado todas las corporaciones, establecimientos y clientes relacionados. «Entonces tendré que asegurarme de que la investigación avance más rápido». Chen frunció el ceño mientras golpeaba el suelo con el pie. Algo se sentía muy mal. Esta ubicación es propiedad de una subsidiaria de una de las principales sucursales de Mega World LLC. No tiene sentido que una de las corporaciones más grandes de Lungmen nos impida investigar. Mega World LLC era una corporación de desarrollo que tenía presencia en muchas industrias. Fue creada por un empresario de Ursus que
Quizás no sea Mega World LLC. Quizás sea otra empresa que está bajo su control. Era posible. Chen lo entendería si alguien más se infiltrara en Mega World y comenzara a traficar Originium ilegal. La corporación era grande. Con toda esa gente, algunos se habrían infiltrado con fines nefastos. Bueno, deberíamos saberlo pronto. Un envío sospechoso acaba de llegar a través de sus canales. Si no es Originium, entonces podemos registrar las instalaciones. Definitivamente es Originium. Ni siquiera las drogas se envían con tanta seguridad y recursos. Chen observó cómo los últimos mercenarios eran encerrados en el transporte de seguridad. Oh sí, asegúrate de vigilar a los prisioneros. Esos prisioneros eran sus activos más valiosos para este caso. Si bien el LGD era la fuerza de seguridad privada de Lungmen, los infiltrados tienen sus métodos. Chen no podía arriesgarse a que sus cautivos fueran contactados o, peor aún, eliminados. Uno de los guardias se acercó a ella. Su Alteza, la mujer le arrojó un teléfono con desdén. Vaya, gracias. La boca de Chen se torció y peligrosamente se transformó en una sonrisa. Aunque se tomaba en serio la operación, la sensación de triunfo sobre su enemigo mortal le levantó el ánimo por un momento. Antes de la operación, había ordenado a un oficial específico que vigilara su teléfono mientras ella dirigía la misión. Algo sobre la máxima importancia de asegurar el dispositivo de contacto con cierto líder de los Lungmen. En otras palabras, un perro o gato guardián. Tu papá llamó, le gruñó el gato. La sonrisa de Chen se crispó. Él no es mi padre. Oshiguma suspiró desde su posición, lejos de la pareja que luchaba. Si pudiera, se acercaría y detendría la discusión. Por desgracia, Chen le había encomendado la tarea de proteger el transporte. Chen estaba a punto de replicar cuando el teléfono en su mano sonó. Ve a responderle a tu papá ahora, pequeña. Suire sonrió burlonamente ante la mirada ardiente que su superior le lanzó. Cállate, coño. Que te jodan, lagarto. Eso es lo que obtienes por darme un trabajo inútil, perra. Chen no tuvo más remedio que retirarse y responder la llamada. Se alejó unos pasos y desactivó la función de aceptar en su teléfono. Sí, tío. Estábamos asaltando un almacén. Ah, sí, solo la típica conversación cotidiana entre tío y sobrina. Chen, ¿qué te dije sobre dejar las misiones a otros? Chen suspiró. Su tío, Wei Jiannu, la había cuidado desde la muerte de su madre. Al ver a su tío trabajar como jefe ejecutivo de Lungmen, Chen se sintió inspirada a convertirse en una líder digna de proteger la ciudad y, así, se ganó el puesto de líder del LGD. No hacerlo. En efecto, las operaciones son peligrosas. Me sentiría más seguro si no estuvieras lanzándote al frente. Chen puso los ojos en blanco. Sí, tío. Ambos sabían que no lo decía en serio. Chen se lanzaría a la siguiente operación más importante y la lideraría ella misma de inmediato. Un suspiro audible vino del otro lado. De todos modos, regresa a casa mañana. Tenemos que hablar sobre la fiesta de la próxima semana. ¿Fiesta? A Chen no le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. Parecía un evento político. La política no era su estilo, a pesar del talento que tenía bajo la tutela de su tío. Aún así, se esperaba que jugara el juego. Lentamente pero seguro, todo el mundo promocionaba a Chen como el sucesor de su tío. Sí. Nos han invitado a una gala para celebrar el éxito de la familia Beatrix. Han cerrado un acuerdo comercial entre un conglomerado victoriano y Lungmen. Familia Beatrix. Chen giró lentamente la cabeza para mirar a su enemigo. La chica notó la mirada amenazante que su superior le dirigía. ¿Qué dice ahora? Ni siquiera hice nada. Protestó Beatrix Suire. De repente, dicho felino también tuvo que darse la vuelta para responder a una llamada. El agarre de Chen sobre su teléfono se hizo más fuerte. ¿De verdad tengo que venir? Desafortunadamente, sí. La familia Beatrix espera estrechar relaciones con nosotros. También quieren ver qué tan buena ha sido la amistad de su hija con el comandante de la LGD. Ah, cierto. Ambos habían acordado seguir los deseos de su familia para que la familia de Suire no les causara más problemas a ambos. Chen preferiría tratar con un demonio que con más si pudiera. El teléfono se agrietó levemente por la presión que ejercía su mano sobre él. Sí, tío.
Muy bien. Cuídate y te espero en casa esta mañana. La llamada sonó. Chen se quedó mirando su teléfono dañado después de la llamada y suspiró. Tendría que comprar uno nuevo. Sí, madre. Me aseguraré de invitarla. Espera. Eso lo dijo Suiré. Suiré y Chen se miraron el uno al otro, con expresiones sombrías. Se intercambiaron miradas desanimadas. Mierda. Mierda. Iban a actuar nuevamente frente a la familia de Suiré. Una semana después de la reunión, el primer grupo de pacientes de Faust estaba listo. Bueno, ahora eran más bien pacientes de Frosnova, y estaba a punto de unirse a ellos si se quedaba más tiempo. La adolescente se estremeció, al igual que los demás soldados. La pequeña habitación estaba fría. Frosnova era fuerte, hasta el punto de que a pesar de sus mejores esfuerzos por limitar su poder, aún era capaz de exudar un efecto en los alrededores. Aún así, la comandante superior tenía la intención de cubrir el plan ella misma con los pacientes. Sí, señora. Un coro de confirmaciones resonó cuando terminó. Los soldados salieron por la puerta tan rápido como pudieron, excepto los dos del escuadrón Yeti. Estaban acostumbrados al frío. En realidad, no era un plan muy elaborado. Los soldados llegarían a intervalos escalonados de 5 minutos. Los civiles llenarían los espacios vacíos y el número variaría aleatoriamente. Si sus hombres se alineaban temprano, evitarían tener que esperar el resto del día. Fausto soltó un suspiro helado. Espero no molestarte, pero no hay necesidad de enfriarlo. No entendía por qué Frosnova estaba usando artes. Intimidación, tal vez. Nada asustaba más a los luchadores que la atención de un comandante. No lo soy. Se ajustó el abrigo mientras se ponía de pie. La habitación en la que se encontraban era otro escondite cerca de la clínica. Fue explorada a pedido de Frosnova. No puedo controlarlo completamente. Eso no era algo que se le dijera a los demás. En este mundo de supervivencia, los secretos como ese debían guardarse. Frosnova, Patriot y su facción en extensión eran vistos como el lado más capaz de la reunión. La facción de Talula compensaba la diferencia de calidad con cantidad. Para Faust, era increíble que ella compartiera una deficiencia en sus habilidades. ¿Por qué me dijiste esto? Frosnova lo miró. Porque en este fracaso de una organización, ustedes son un ejemplo de que el bien aún puede persistir en ella. Parpadeó. Tal vez esta sea la oportunidad de cambio que hemos estado buscando dentro de la reunión, susurró Frosnova. Sin saberlo, Faust se había ganado el respeto de Frosnova. Su intención de acercarse a la clínica y establecer una relación por el bien de su gente era encomiable. Era diferente en comparación con los demás comandantes. Si bien Skullsatterer se preocupaba por sus hombres, seguía siendo tan desquiciado como Mephisto y Talula. Fausto no entendió lo que quería decir. ¿Qué cambio? Él negó con la cabeza. Estaré afuera. ¿Necesitas algo? La niña meneó la cabeza mientras sacaba un paquete de cecina de cerveza y una lata de sopa de su abrigo. Simplemente manténganme informado de la situación. Al ver la lata de sopa, Fausto no pudo evitar observar su ceño fruncido. A pesar de lo escasos que eran los suministros de la reunión, las latas de sopa baratas y similares se habían convertido en la ración conveniente para llevar de un lado a otro. Al mirar la lata, notó que estaba congelada. El exterior helado significaba que el interior era hielo sólido. Frosnova suspiró ante la lata congelada. ¿Podemos intercambiar? Cualquier cosa que no esté congelada está bien. Ella no puede comer alimentos normalmente. Fausto se dio cuenta de que las únicas comidas que Frosnova comía eran frías. Era un hecho bien conocido que cuanto más cerca estaba uno de Frosnova, más frío hacía. Tenía sentido que los objetos que tenía sobre ella se congelaran ya que estaban en contacto físico con su cuerpo. Toma mi lata de sopa. Calentaré la tuya y te la comeré más tarde. Tomó su propia ración y le entregó el objeto. Frosnova asintió en señal de agradecimiento ante la provisión ofrecida. Introdujo su cuchillo en la lata de sopa y la abrió mientras Faust se preparaba para irse. Ya casi amanecía y quería desayunar en algún lugar más cálido que la habitación fría en la que se encontraban. A medida que se acercaba lentamente el amanecer, los ballesteros fantasma de Fausto cambiaron de turno.
Su tarea era vigilar la clínica y también eran responsables de sus camaradas, que ahora estaban allí para recibir tratamiento. Justo cuando Fausto estaba a punto de irse, alguien llamó a la puerta. Frostnova hizo una pausa en su comida y los dos comandantes se posicionaron cuidadosamente en lados opuestos antes de que Fausto respondiera. Código. Fausto estableció un procedimiento para los equipos que organizó para vigilar la clínica. También creó un nuevo conjunto de códigos para categorizar a los pacientes de reunión junto con otro código específico para su compañero comandante en el lugar. Lunes. Era un truco sencillo pero ingenioso. Para los equipos de ballesteros fantasma que custodiaban la clínica, el código era el día después del actual. Hoy era domingo, lo que significaba que el código era el lunes. Martes para mañana, y viceversa. Fausto abrió la puerta y dejó entrar a su soldado. Informe. Para mantenerse ocultos y evitar que la Red Ursus los descubriera, la mayoría de los mensajes relacionados con reunión todavía tenían que transmitirse verbalmente. El grupo rebelde aún no tenía el equipo para operar su propia red, incluso si solo necesitaban una lo suficientemente pequeña como para cubrir el área de una ciudad. El soldado se rascó la cabeza. Señor, no es realmente un informe. Fausto alzó una ceja. Sus soldados no eran de los que perdían el tiempo. Está bien, Domingo. Nos preguntábamos si querías probar. Se quedó en silencio. ¿Probar qué? Incluso Frostnova se estaba sintiendo intrigada. Ella y Patriot se mantuvieron en su lado de la reunión y construyeron una relación cercana con sus subordinados y la gente. La otra mitad de la revolución era considerada desquiciada por su facción. Frostnova dudaba que alguno de los otros comandantes realmente lograra una relación tan buena como la que tenían ella y Patriot con sus subordinados. Sin embargo, Fausto estaba siendo invitado por sus hombres para algo. El comedor social dominical de la clínica Fuyuki. ¿Y ahora qué? Por alguna razón, Fausto sintió que su estómago gorgoteaba. ¿El qué? Es algo que se hace todas las semanas. La clínica ofrece comida gratis. Pensamos que te gustaría probarlo, murmuró el soldado con torpeza. Espera, ¿qué pasa con la clínica? El comedor social está a cargo de voluntarios. Los médicos siguen trabajando. Ah, entonces no estaban tan preocupados. Bien, lo que me llevó a la pregunta. Entonces, ¿por qué era importante que lo supiera? ... El soldado permaneció allí torpemente. Bueno, creemos que deberías probar la comida. Aférrate. ¿Quién cocinó la comida? No vimos ninguna entrega a la clínica Fuyuki. Los médicos recogen los suministros médicos en los hospitales. Ninguno que él supiera. Sus hombres tampoco informaron nada parecido. La gente dice que fueron los médicos quienes lo cocinaron. Fausto recordó rápidamente la comida en caja que le dio Sakura. En realidad, no tenía que devolver el recipiente. Incluso se había asegurado de lavarlo después de la comida. ¿Sabes? Un poco de comida gratis no suena tan mal. Fausto salió de la habitación con su subordinado. ¿Quieres probar también? Te esperaré aquí mientras lo haces. Frostnova suspiró. Ella esperaba que Faust fuera más crítico en lo que se refiere a las operaciones. Esto fue simplemente inesperado. Tendría que advertirle sobre tomar riesgos innecesarios en el futuro. Fausto se sintió incómodo haciendo fila. No es que le incomodara esperar en una cola, sino más bien esperar por la comida. No estaba desesperado por comida. Bien. No, era para comprobar si su suposición era correcta. Si eran los médicos los que cocinaban la comida, entonces no era de extrañar que sus hombres lo invitaran. Después de todo, él no era el único miembro de la reunión en la fila. Faust vio al menos a una docena de sus ballesteros en la línea que tenía delante. Sin sus uniformes de combate, se mezclaron sin problemas con los civiles. Al menos tuvieron suerte. Faust intentaba ignorar la expresión incrédula que le dirigía el jefe de voluntarios de Sarkaz. Aún así, ninguno de los dos bandos hizo ningún movimiento para demostrar que se reconocían. La incómoda y aprensiva sensación que sentía en su interior desapareció cuando levantó la nariz. ¿Qué era ese aroma celestial? Dejando a un lado todos los pensamientos de vergüenza, Fausto echó un vistazo al costado de la línea. Salía de la olla del guiso.
El comedor de beneficencia estaba a cargo de voluntarios contratados. Se llenaban pequeñas latas que hacían las veces de contenedores con sopa caliente y se les daban a los infectados, que se trasladaban al otro lado de la calle para comer en paz. Sorprendentemente, estaba organizado. Incluso con la seguridad de los voluntarios, la gente seguía causando cierto nivel de conmoción cuando hacía cola para recibir el tratamiento. Sin embargo, aquí se comportaban extremadamente bien para una lata de sopa. Después de un tiempo, fue su turno. Fausto dio un paso adelante y se quedó paralizado al ver la sonrisa del camarero. «Buenos días», Shirou sonrió y saludó con la mano. Cuando había cambiado de lugar con el voluntario, Fausto solía estar más atento a su entorno. Una anomalía que detectó rápidamente fue que se distraía con la comida. Sus instintos se despertaron. Algo estaba mal. Cuando Shirou se inclinó hacia adelante y le entregó la lata, se susurraron algunas palabras. «Me gustaría reunirme con tu amigo». Él sabía a qué amigo Shirou quería conocer. Fausto aceptó con firmeza la lata de sopa caliente, pero a pesar del calor que le proporcionaba, un frío indescriptible se apoderó de él. Una vez más, ese mismo sentimiento de aquella noche regresó. «Aquí tienes otra ración. Para tu amigo, por supuesto». Le entregaron otra lata al joven. Tomó con cuidado la segunda lata y se alejó, ocultando su reacción. Detrás de él, Shirou seguía sirviendo la fila alegremente. Lentamente pero seguro, Fausto estaba vislumbrando al asesino de magos detrás de Shirou Emiya. Regresó al escondite con la mente despejada. Fausto estaba seguro de ello ahora. Cualquiera que fuera la comida que le sirvieron los médicos, tenía algún efecto sobre su mente. Después de una cucharada, perdió todo sentido de conciencia y se despertó después de que sus hombres lo sacudieran. La lata estaba vacía y su mente se renovó como nunca antes, casi como si hubiera dormido bien por la noche. Las sonrisas que le estaban lanzando cobraron sentido. Por eso lo querían invitar. No es de extrañar que la semana anterior se topara con sus hombres echando a suertes el turno del domingo. Los soldados debían de haber bebido un poco de sopa y rápidamente echaron a suertes el turno de la noche. De los 3 turnos, los centinelas de la mañana no podrían disfrutar de la comida celestial. Afortunadamente nadie le quitó la segunda lata de sopa. Después de tocar la entrada del escondite e intercambiar códigos con Frostnova, finalmente pudo entregarle su parte. La niña entrecerró los ojos cuando colocaron la lata de sopa a su lado. «¿Qué es esto?» «Sopa de la clínica». Confiando en su compañero comandante, Frostnova sacó su cuchara y la sumergió para probar. Fausto parpadeó. «Así me veía mientras comía». La expresión vacía en su rostro se transformó en una pequeña sonrisa mientras la sopa se consumía a un ritmo tranquilo. Fausto no la sacudió después de que ella vació la lata. Dedicó tiempo a reflexionar sobre el enigma en el que se encontraba. ¿Cómo supo Shirou sobre Frostnova? El único escenario probable era que la clínica tuviera su propia gente allí, que sus hombres no detectaron. Las orejas se movieron y Frostnova volvió a la realidad. ¿Qué? Entonces, ella rápidamente se dio cuenta. «Bienvenido de nuevo. Tenemos un problema». Frostnova solía ir escoltada por 1 o 2 guardias cuando se encontraba fuera de las zonas controladas por reunión. Incluso en las zonas fuertemente influenciadas por reunión, seguía estando acompañada por sus hombres. Pero cuando decidió supervisar a los primeros combatientes que recibían su tratamiento, el sigilo fue la prioridad. Fausto elaboró el plan y ella se escabulló sigilosamente hasta el nuevo escondite que habían establecido. Ese escondite no tenía ni una semana de existencia y ya había sido comprometido. Improbable. En cambio, era más probable que los ojos de la clínica llegaran más lejos de lo que esperaban. El nuevo escondite estaba a unas pocas cuadras de la clínica. Debería haber estado lo suficientemente lejos de lo que fuera que Ars Faust encontrara. También estaba lo suficientemente lejos como para que se necesitara una cantidad significativa de mano de obra para cubrir el área alrededor de la clínica. Estamos iniciando la retirada. Fausto deliberó con Frostnova sobre la petición de Shirou. Su decisión fue rechazarla, considerando que su presencia debía permanecer en secreto y que no tenían ninguna obligación de aceptar tal petición. Por lo que sabían, Shirou solo estaba engañando a Fausto para que expusiera a Frostnova.
Fausto no estuvo de acuerdo, pero aceptó que la decisión en última instancia era suya. Así que allí estaban, abandonando el nuevo escondite y sacando a los guardias adicionales junto con ellos. Los únicos combatientes de reunión que quedaban en el área serían unos pocos ballesteros que custodiaban la clínica mientras él escoltaba a su compañero comandante de regreso a la base con las fuerzas del escondite. Eran las 2 de la mañana cuando ambos se retiraban del edificio donde se encontraban. Varios otros grupos de la reunión también se retiraban en sincronía, manteniendo el radio de retirada previsto. El área a su alrededor se enfrió a medida que las artes descontroladas de Frostnova interactuaban con el entorno. Supusieron que sus artes solo serían confundidas más tarde con el clima inusualmente frío de esa zona. Se equivocaron. Unos ojos de bronce reforzados los siguieron en retirada desde lo alto de otro edificio. La sombra se alejó del tejado y desapareció entre las sombras. Después de 2 cuadras de la ciudad, Fausto conectó su radio. Capitanes, sus actualizaciones llegan con retraso. Sus hombres ya deberían haber informado sobre su situación. Se acordó que debían informar periódicamente sobre su situación. Lo siento, están un poco ocupados ahora mismo. Los 2 oficiales de la reunión se dieron vuelta inmediatamente. El hombre saludó desde la silla en las sombras del callejón por el que acababan de pasar. La esquina del edificio y las sombras trabajaban a su favor para ocultarlo de ellos. Buenas noches. Aunque es bastante tarde para salir a correr por la tarde, ¿no crees? Fausto observó la calle y los edificios que lo rodeaban. Sus hombres, ¿qué pasó? ¿Qué les hiciste? Volvió toda su atención al hombre. No pasa nada. Volverán más tarde. Esa sonrisa. La misma maldita sonrisa de esa mañana. Parecía tan natural. Como una expresión que verías en los civiles en las calles. No tenía nada de malo. Fue una fotografía absolutamente perfecta. Fausto se quedó helado. No. Era diferente. A diferencia de esta mañana, la sonrisa había desaparecido por completo ahora que la miraba. Seguía siendo perfecta, pero claramente una sonrisa fingida. La expresión era obviamente exagerada, saboteada deliberadamente para que se notara como el día. Frostnova también lo notó. No había visto las identidades de los médicos de la clínica Fuyuki, pero tenía una idea de quién era. Shirou. El hombre de cabello castaño rojizo se puso de pie. Señorita Frostnova, es un placer finalmente conocerla. Ambos comandantes se pusieron tensos. La población infectada de Chernobyl sabía que la reunión estaba activa en el inframundo, pero no se suponía que supieran que la famosa muerte invernal estaba en las cercanías. Y Fausto estaba completamente seguro de que ninguno de sus pacientes filtró la información. Tienes mi gratitud, Fausto. Sin ti, no habría podido conocer a un miembro tan célebre de la revolución. Frostnova lo miró fijamente. Seguramente no. ¿Era posible que Fausto hubiera filtrado su retirada? Imposible. Lo habían decidido horas antes. El médico no habría sabido la dirección de su retirada. Incluso si Fausto lo había planeado de antemano, Frostnova había dictado dónde y cuándo debían retirarse. Fausto había seguido activamente sus decisiones, por lo que no había posibilidad de que él planeara nada con antelación. ¿Qué quieres? Ya no tienes por qué esconderte más. Fausto tragó saliva. Había conocido a ese hombre hacía apenas una semana. 2, si se contaba el día en que intercambiaron miradas aquella noche. Este hombre era peligroso. ¿Para qué ocultara su presencia por completo? Ni una pizca de reacción por parte de 2 comandantes veteranos en la reunión. Incluso Frostnova tenía más experiencia que él. Debería haber sido capaz de notar su presencia. Bien. De todos modos, ya estaba cansado de actuar. Dicen que no es mi fuerte. Ellos los otros médicos. Todo era por las apariencias. Entonces, aparte de la capacidad de tratar la oripatía, ¿qué más podrían estar ocultando? Shirou se rascó la cabeza. Rin lo interrogaría una vez que se enterara más adelante. Sakura actuaría decepcionada de que él actuara a sus espaldas otra vez. Pero todo era para su protección. Se supone que debo mantener un perfil bajo con ellos, pero todos sabemos que eso ya es imposible. Fausto lo entendió. Eran prácticamente celebridades en crecimiento por la rapidez con la que se difundían las noticias entre los infectados.
Entonces, Shirou movió lentamente su mirada de Fausta a Frostnova. Me gustaría hablar con ustedes dos sobre algunos problemas que tengo. No tenía prácticamente ningún conocimiento sobre la situación actual del submundo de Chernobyl. En cambio, necesitaba saber lo que fuera que estuviera planeando la reunión. Como una fuerza importante que claramente dictaba su propio ritmo, cualquier cosa que hicieran resonaría en la ciudad. Durante los últimos 2 meses, Shirou había visto a sus hombres en los principales puntos de la ciudad. Era difícil no hacerlo, no cuando podía rastrear fácilmente sus pertenencias solo con mirarlas. Eran claramente una potencia en la ciudad. Shirou tuvo que planificar eso primero. Después de todo, eran la mayor amenaza que conocía. Si las corporaciones de la ciudad fueran igual de peligrosas, entonces habrían estado vigilando a la población infectada. El hecho de que aún no hubiera visto a nadie de otros orígenes, excepto los de los barrios marginales de Reunión o Chernobyl, significaba que no eran lo suficientemente fuertes como para extender su influencia a una fracción significativa de la ciudad. Hablemos, ¿vale? Frostnova entrecerró los ojos. La clínica Fuyuki se convirtió en una amenaza ante sus ojos. Les tomó algunos días planificar la operación. Para mantenerlo encubierto, los operadores de Rhodes Island entraron a Chernobyl. Se dividieron en 2 grupos y alquilaron habitaciones en hoteles adyacentes. Después de asegurar las instalaciones, rápidamente se dividieron en parejas y exploraron la ciudad. Kal'tsit sabía que no eran aptos para el reconocimiento, pero eso no le impidió emparejar a todos y enviarlos a la ciudad para explorar. Skadi, fuerte como era, optó por ir sola. Kal'tsit le dio permiso bastante rápido, sabiendo que prefería trabajar sola. Se ajustó la máscara alrededor de la cara mientras deambulaba por uno de los hospitales de Oripati. Allí también había una gran cantidad de infectados, aferrándose a la esperanza de recibir tratamiento. Aunque la reputación de la clínica Fuyuki llegaba a miles de personas, para la mayoría de la población infectada todavía era desconocida. Chernobyl tenía una población de 1 millón de habitantes. Aproximadamente 1/3 de ellos estaban infectados, pero eso simplemente significaba que, por cada 5.000 personas que el trío de Fuyuki trató, cientos de miles más seguían sufriendo. Aquí, Skadi podía escabullirse fácilmente entre la multitud. Vestía de manera informal y todos asumían que ocultaba su infección debajo de la ropa. Después de todo, nadie se acercaba a los infectados a menos que ellos también estuvieran infectados. La verdad era que, por alguna razón desconocida, Skadi era resistente a la oripatía. Faltaba 1 hora para el amanecer y, como había previsto, el hospital estaba abarrotado de pacientes. Echó un vistazo rápido a las expresiones sombrías de los infectados y se apresuró a seguir adelante. No es que su situación le preocupara. Todos, incluida ella, tenían sus propios problemas con los que lidiar, especialmente ella. Una multitud cada vez mayor a un lado le llamó la atención. Skadi se unió a otros rezagados y se acercó a la conmoción. Se centró en una mujer de cabello morado que llevaba suministros médicos y algo de personal del hospital. Llamando a los pacientes de la etapa 3. Llamando a los pacientes de la etapa 3. Por favor, diríjanse a la clínica Fuyuki en el distrito 17. Repito, gritó el personal. Skadi parpadeó. Entrar en contacto con la clínica Fuyuki era el objetivo previsto. Era una de las razones por las que habían elegido un hotel en un distrito adyacente. Al mirar a la chica, la reconoció como una de las doctoras de la clínica de las que Kal'tsit había informado durante los preparativos. La chica vestía una bata blanca larga, que se parecía un poco al uniforme del personal del hospital. También tenía un carrito y 2 guardias con ella, posiblemente proporcionados por dicho establecimiento. Por un breve instante, los ojos de la mujer de cabello violeta se posaron directamente en ella. Sus miradas se encontraron por un instante, casi como si la atención de Skadi se hubiera notado de inmediato. Algo se despertó dentro de ella. La conciencia que había luchado por contener durante tanto tiempo de repente asomó su fea cabeza. Entonces lo sintió. Otra conciencia. Una posiblemente tan inmensa, tan peligrosa como la que había en su interior. Porque no había duda de que Skadi percibía la poderosa existencia maldita que se escondía en el interior de la mujer de aspecto amable. Su conversación terminó con la misma rapidez.
La mujer miró hacia otro lado y siguió llamando a los pacientes a su clínica, actuando como si nada hubiera pasado. Skadi se quedó paralizada mientras su mente funcionaba a toda marcha y las posibilidades la llenaban rápidamente. ¿Era ella igual que yo? Las preguntas brotaron de su mente, pero si había una certeza, era esta. Skadi necesitaba hablar con ella. Ella observó en silencio cómo la mujer y sus guardias salían con un grupo de pacientes en busca de tratamiento. Nota del autor. Respondiendo más preguntas. ¿Cuál es el estado civil de Shirou? Sigue leyendo para descubrirlo. Jeje. La ausencia de interferencia de Gaia no significa necesariamente que desaparezcan todas las desventajas de la hechicería de Nasu, Fate Universe y obras relacionadas. Piénsalo como un toma y daca. Se debe intercambiar una cantidad igual de un valor para tener el efecto de otro valor. Al igual que la electricidad, todavía se necesita algo de energía o magia para impulsar los hechizos de hechicería y similares. En cuanto al Originium, simplemente se vuelven más estables cuando Shirou los refuerza. Así es como funcionaba originalmente el refuerzo. La población de estudiantes y niños de Ursus. Todavía estoy buscando una forma de abordar ese tema. ¿Por qué el trío Fuyuki solo trata la oripatía? Porque Rin, Sakura y Shirou no son médicos, son magos en términos Nasu. La oripatía permite las artes Orignium, que es una rama de la magia automáticamente, algo en lo que Rin tiene talento. Sakura, que también tiene la misma actitud, Rin y Sakura tienen un talento similar en magia, pueden trabajar en ello. Shirou no es tan capaz como los otros dos, pero al menos es capaz de transferir magia de un contenedor, Originium creciendo del cuerpo, a otro, cristales de Originium. Mover magia de una fuente a otra no necesita exactamente talento, solo práctica. ¡Dios mío! Todavía estoy en medio de la crisis de Chernobyl. No sabía que teníamos una Arturia Pendragon y Camelot en Argnix. Todavía estoy demasiado lejos como para pensar en abordar el problema del asedio. En cuanto a la corona negra de Amilla, es un trabajo en progreso. Explicación rápida de cómo creo que están diseñadas las ciudades móviles en Argnix. En realidad, son más bien como segmentos múltiples que se mueven de forma independiente y se recombinan cuando una ciudad llega a su destino. Cada distrito es una parte de la ciudad. Busca motores mortales y mira la primera escena de persecución. Las pequeñas ciudades conectadas son una buena guía visual, pero hazlas a escala de ciudad. Además, solo estoy asumiendo que las ciudades móviles tienen un tercio del tamaño de población de las ciudades normales, y las ciudades pequeñas como Lungmen tienen una población de 1 millón. Tal vez 5 millones para las ciudades móviles más grandes.